Eso, los huesos descarnados, no es la muerte, sino los muertos, o lo que queda de los vivos. Esos huesos son el dibujo sobre el que se labra el cuerpo del hombre. La muerte no la conocéis, y sois vosotros mismos vuestra muerte. Tiene la cara de cada uno de vosotros, y todos sois muertes de vosotros mismos. Este texto forma parte de Los sueños, que Francisco de Quevedo escribió entre 1607 y 1622. Quienes lo estudian en profundidad señalan que era incapaz de escribir sobre cualquier sentimiento humano, como el amor, el odio o la ternura, sin la imagen de la muerte de fondo. Quiso el destino que a él le llegara el 8 de septiembre de 1845, cuando tenía 65 años. Don Francisco de Quevedo pasó algunas estancias de su vida en este pueblo, en Villanueva de los Infantes. Atrás quedaban para siempre sus putañerías, sus buscones, sus narices superlativas, sus dardos en la palabra y en la figura de Luis de Góngora, sus recados contra el conde duque de Olivares, su echar pestes y sierpes de los judíos, moros y quien se pusiera tiro de sus anteojos, sus quevedos, precisamente, y su andar renco, tanto de la pierna como del alma. Quevedo, el insigne cojitranco, se refugia para morir en la torre de Juan Abad, de la que es señor, y en Villanueva de los Infantes, en la comarca manchega de Campos de Montiel. Muere como le hubiera gustado a los personajes de Galdós, rodeado de curas. Es decir, que... Pero claro, él nunca llegó a casarse. Era uno de nuestros primeros misóginos y lo tenía a gala, mujer que dura un mes se vuelve plaga, solía decir. Y claro, cuando sale de la cárcel de San Marcos, que sale en el año 43, pasa un tiempo en Madrid y luego se retira a la torre, donde llega prácticamente sin habla, dice, llegó sin habla. Y ahí vive un año, es el año final. Cuando se siente muy enfermo le llevan de la torre a Villanueva, porque en Villanueva hay botica, es como si nosotros dijéramos hay ambulatorio. Los restos de Francisco de Quevedo se convertirán en algo más que polvo enamorado, porque un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, después de más de un año de trabajo, ha conseguido recuperar e identificar, como pertenecientes al escritor, 10 huesos que yacían en una cripta de la iglesia de San Andrés Apóstol de Villanueva de los Infantes. Quevedo tenía una talla aproximada, como digo, de 160 centímetros, talla media en esa época, y bastante cargada de espalda, porque sus vértebras, así lo señalan las vértebras que hemos podido recuperar de él, con una cojera que debía ser muy ostensible, es decir, que ya no creo que sea una exageración de sus enemigos cuando hablan de su cojera, sino porque realmente esa torsión que tenía del fémur derecho y que debió llevarla, yo creo que posiblemente era congénita, debió llevarla toda su vida y que con la edad sería todavía más ostensible. ¿Serio? Vamos. A ver. Antes de comenzar con el estudio de los huesos, los científicos y sus ayudantes tuvieron que realizar un laborioso trabajo para recuperar los restos que estaban bajo la cripta. Una vez separado todo el material óseo, se descartaron mediante un estudio antropométrico todos los restos que no se correspondieran con el cadáver de un varón de unos 60 años, ya que Quevedo murió con 65. Una selección que después fue confirmada mediante una técnica radiológica. La falta de una muestra patrón del fallecido o de descendientes suyos hacía imposible el análisis del ADN. En el caso en concreto de don Francisco de Quevedo y Villegas, el ADN no se ha podido realizar ni tenía ningún interés científico, porque el ADN, sobre todo el ADN mitocondrial de la mitocondria, se realiza con un cotejo, es decir, hay que comprobar que esa muestra es igual a otra muestra cotejada de algún descendiente directo de don Francisco de Quevedo, y tiene que ser un descendiente además mujer, con una línea sucesoria directa, que es donde se realiza el cromosoma, donde se realiza el estudio del cromosoma y de la mitocondria. Entonces el ADN en nuestro estudio en concreto no vale absolutamente para nada. Francisco de Quevedo muere en la sobriedad de una celda del monasterio de Santo Domingo, hoy convertido en recinto turístico de Villanueva de los Infantes. En ella pasa sus últimos días preparando la edición de sus obras completas entre sangría y sangría que le practican los médicos de la época y saboreando los cigarros puros que le regalan algunos amigos de Madrid.
A duras penas puede pasear por el claustro del convento por la malformación de sus pies, que no de su fémur, como constatan algunos biógrafos. Antes de su muerte, había dejado dicho que quería ser enterrado allí mismo, pero fue inhumado en la cripta de la familia Bustos. Hemos sentido que Quevedo estaba aquí entre nosotros siempre, que los restos era muy difícil que hubiese estado en otro sitio. Sabíamos que estaba aquí, no sabíamos dónde, y esto confirma y podemos tener un sitio, un punto concreto para rendir homenaje a Quevedo y la relación tan directa que tiene el mundo de la cultura y el mundo del turismo y el mundo del patrimonio alrededor de la figura de Quevedo, junto con el patrimonio histórico que tiene Infantes y su comarca. El insigne escritor madrileño, pendenciero y gran espadachín, no terminó de descansar en paz. Sus huesos comienzan un trasiego que de vivo su cojera no lo hubiera permitido. Un siglo después de su muerte, sus restos se depositan en la iglesia de San Andrés Apóstol. Allí, las criptas son saqueadas por las tropas de Napoleón durante la invasión francesa. Después de tal vandalismo, lo que queda de los restos se traslada a Madrid en 1869 para que ocupara un lugar en el Panteón de Españoles Ilustres, un proyecto de la Primera República que no se llegó a realizar. Después de permanecer años almacenados, regresan a Villanueva de los Infantes y se depositan en la ermita de Jamila un caluroso día de junio de 1920. De aquel día, pues yo corrí a mi casa diciendo que madre, que ya han enterrado los huesos de Quevedo. Y eso, claro, hombre, si es que eso es una cosa que lo han traído de la iglesia y los han enterrado y nada más que eso puedo recordar. Y vamos, yo sé que hacía calor, porque ahí está la fecha, ¿no? Posteriormente, los maltrechos huesos de Quevedo se trasladan de nuevo a la iglesia de San Andrés y ahí quedan escondidos en la que ahora se conoce como la cripta de Santo Tomás, descubierta en 1955 tras una excavación. De ahí, mezclados con los restos de más de 160 personas, animales y objetos, se depositan en una cripta más amplia del mismo templo que se sella hasta que hace poco más de un año se abre para proceder a la recuperación de 2 fémures, una clavícula, un húmero y 6 vértebras de don Francisco de Quevedo y Villegas. Los huesos están aquí, pero estamos preparando toda una serie de actos para poder depositarlos en el sitio definitivo. Aquí reposan provisionalmente durante unos días hasta que lleguen ya. Yo pienso que el mes que viene será la fecha, encontraremos la fecha adecuada para poder realizar esa serie de actos en homenaje a don Francisco de Quevedo. La idea es que, por fin, los restos se queden en este municipio, algo que sin duda será un estímulo para el turismo de esta localidad manchega, que cuenta con 6.000 habitantes y que, según nos ha dicho su alcalde, siempre ha sentido a Quevedo como un vecino suyo. Y en un alarde de sinceridad que hubiera despertado la admiración del mismísimo Quevedo, el alcalde se ha atrevido a proponer una ruta quevediana con un marcado carácter turístico y cultural que anime a la gente a conocer in situ la tierra que vio morir al genio del barroco. Es que en absoluto el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes plantea esto como una exposición ferial. Este municipio tiene una riqueza patrimonial y una riqueza histórica, está declarado conjunto histórico monumental, que no necesita de ninguna exposición ferial para seguir promocionándose y seguir creciendo en una nueva vía de desarrollo como puede ser el turismo. La recuperación del cuerpo de Quevedo, si no va acompañada de otra recuperación un poquito más profunda, digamos de la lectura de sus obras, de su pensamiento, de lo que significó al señalar las fronteras de la patria y cosas así, pues a lo mejor es algo vacío y un poquito frívolo. Parece que después de 4 siglos, Quevedo va a descansar en paz. Su propia genialidad le hizo anticiparse a su destino cuando en Los Sueños escribió: la calavera es el muerto y la cara es la muerte, y lo que llamáis morir es acabar de morir, y lo que llamáis nacer es empezar a morir, y lo que llamáis vivir es morir viviendo, y los huesos es lo que de vosotros deja la muerte y lo que le sobra a la sepultura.